Doña Lili, 91 años, que el Señor la ha tenido con nosotros y esperamos que todavía algunos añitos más esté con nosotros. Ella viaja entre Estados Unidos y aquí Costa Rica, nos visita por más o menos que unos 5 meses, aunque este año solo nos duró 3 meses, así que nos queda debiendo 2. Y para mí es un privilegio saber la obra que Dios hizo en la vida de ella. Es muy impresionante, es una bendición tenerla entre nosotros como familia, ver la obra de Dios aun cuando nosotros no lo hemos conocido, cómo Dios cuida de nosotros. Y yo quiero dejarle a ella decir lo demás, pero debido a sus años hemos hecho un PowerPoint, unas diapositivas y un audio. Entonces por 40 minutos vamos a oír el audio y las diapositivas, y después ustedes tendrán el privilegio de hacerle la pregunta que ustedes quieran. Yo nací en Brno, Checoslovaquia, la parte que hoy es República Checa. Esos son mis padres, Max y Elena Koppel. Esa foto es con mi casa natal, tomada hace 8 años con mi ahora difunta hermana Zdena. Como papá era judío, siempre festejábamos la llegada del sábado. Mi papá bendecía el pan y el vino. Cuando celebrábamos la Pascua, aprendí que los judíos esperábamos al Mesías. En la mesa había perejil que recordaba las amarguras de los esclavos en Egipto, agua salada que recordaba las lágrimas y el pan macho delgadito que recordaba que tenían que secar el pan en las rocas del desierto. Mi papá leía toda la historia, cómo salieron. Y en la mesa había una copa muy especial, y cuando preguntábamos para quién era la copa, nos decían, esa copa es para el Mesías si viene esta noche. En diciembre celebrábamos Hanukkah, festival de luces. Recibíamos muchos regalos y comida muy especial, pero no sabíamos que Jesús era la luz de la vida. Mi papá también nos permitía a tener un arbolito de Navidad, pero nunca nos explicaban el significado verdadero de Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. Asistíamos a la religión israelita, judía, y nos indicaban todo lo del Testamento Antiguo, y cuando preguntábamos quién era Jesús, nos decían, era un profeta, pero no era el Mesías. Entonces a mí se me vino a la mente, si era un profeta, ¿por qué no nos enseñan lo que él dijo, lo que él predicaba? En un momento llegó a mis manos un libro que se llama Quo Vadis. Habla de la vida de apóstol Pedro y apóstol Pablo y de muchas predicaciones que ellos hacían. Y él comenta un momento que Pedro quería salir de Roma y encontró al Señor Jesús resucitado. Y el Señor Jesús le dijo, ¿Quo vadis? ¿A dónde te vas? Y él quería salir de Roma, pero el Señor Jesús le dijo, si tú sales, yo tengo que regresar para que me vuelvan a crucificar. Entonces a mi mente me vino, ¿sería cierto? Entonces mi enamorado me dijo,
tú deberías leer la Biblia. Así que buscaba quién tendría una Biblia y una señora me prestó una Biblia para 3 semanas. Así que empecé a leer al principio y lastimosamente en 3 semanas solo llegué a números y no aprendí nada nuevo, porque todo eso estábamos estudiando en la religión judía. Lastimosamente no me han dicho dónde debería leer. Entonces pasamos una niñez muy preciosa, una juventud muy preciosa, hasta que vinieron los alemanes y ocuparon el país. En ese tiempo yo tenía 13 años y ocuparon nuestro país, quitaron nuestra libertad y nos sacaron de nuestra casa. Nos metieron en un gueto, pero antes de salir de la casa habían llamado a mi mamá y le han dicho, porque mi mamá era católica, le llamaron y le dijeron, si tú te divorcias del judío, puedes quedarte en la casa con tus hijas. Pero mi mamá dijo, yo estaba feliz con mi esposo por tantos años y ahora, aunque me toca sufrir, yo me quedaré con él. Y no se divorció. Eso salvó la vida de mi padre, que hubiera perdido la vida si no fuera por la protección de ser casado con una cristiana. En cierto momento nos ordenaron que teníamos que usar, cuando salimos a la calle, esa estrella. Cada uno podía escupirnos o decir cosas muy desagradables. Muchos amigos nuestros nos dejaron, pero no así mi entonces enamorado Otto, que luego fue 57 años mi esposo. Él arriesgaba su vida visitándonos. El rato que nos ordenaron ir al campo de concentración, él dijo, no, ustedes no se van, yo les voy a esconder en alguna parte. Pero no podíamos aceptar eso porque justo a la semana antes una pareja de jóvenes no se presentó y habían ejecutado a sus padres. Así que no había más que ir al campo de concentración. En ese tiempo yo tenía 17 años y fuéramos internados en Terezín, un campo de trabajo forzado. Terezín era una fortaleza construida en el año 1790 como guarnición militar. En los tiempos normales habían allá 3,000 personas, pero cuando nosotros llegamos había en el mismo lugar 30,000 prisioneros. Ellos habían sacado los catres y han instalado camas de 3 pisos. Entonces en el cuarto donde estábamos eran 360 mujeres y en Terezín habían muerto 97,000 personas, y entre ellos 15,000 niños. Y solo sobrevivieron 132 niños, según se conoce. Habían en Terezín solo judíos de diferentes partes de Europa, de Austria, de Hungría, de Polonia, de Alemania, de Checoslovaquia y otros países. El primer día nos sentamos en el pozo, en el patio, llorando mi amiga, mi hermana y yo. Y se acercó un hombre, francamente no era muy guapo, un poco junco. Era el hombre que hizo los exámenes psicotécnicos a todos los niños judíos en toda la República. Pero imagínense qué cabeza tenía él, que se acordó los apellidos de cada una de nosotras
Y no solo eso, inclusivamente lo que contestamos. A mí me ha dicho, tú debías tener muy malas notas porque no me has traído el certificado. Y tenía razón. Pero tu dibujo era excelente. Luego nos preguntó, ¿se acuerdan quién era Job? Dijimos sí. ¿Se acuerdan qué es lo que ha dicho Job? No nos acordamos. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso nos dio paz y lo corrí tantas veces en la vida cuando tenía que volver a dejar mi casa, mi patria y cuando tenía que vender cosas que yo apreciaba mucho. El día siguiente nos llamaron al patio y pusieron a las menores de edad a un lado. Asomó un hombre y preguntó, ¿quién sabe coser? A mi cabeza me vino, coser es bueno, no es trabajo duro, no llueve, no. Así que alcé la mano. Mi amiga al lado no se movía. Irma, alce la mano, no sé coser, no importa, ya vas a aprender. Entonces alzó la mano y estuvimos 15 meses en un lugar tranquilo, calientito, sin lluvia, remendando pantalones y camisas de muchachos. Pero luego mandaron a los muchachos a Auschwitz, donde probablemente todos murieron, y nos mandaron a otros trabajos más fuertes, con pico, pala y carretilla. Estábamos construyendo un camino. Otro trabajo terrible era cargar ladrillos a una plataforma. Y luego, como no había caballos, nosotras mismos teníamos que jalar la plataforma y seguir descargando. Como no tenía guantes, se me hinchó la mano y estaba infectada y me mandaron donde un doctor. Y el doctor dice, yo conozco a tu papá, es un hombre tan bueno, me ayudó en tantas ocasiones y tanta otra gente. Y me firmó 15 días de vacaciones, que era un milagro. Estando en Terezín, yo seguía con hambre espiritual y averiguaba. Sí hay un grupo de católicos que se reúne por aquí clandestinamente. Me fui y me gustó mucho que cantaban, hablaban de la palabra de Dios, pero ellos adoraban a la Virgen y eso yo no podía aceptar, porque la Biblia dice bien claramente, no te harás imagen y no la adorarás. Así que no volví ahí. Luego me fui a un otro lugar donde se reunían alemanes, pero hablaban un acento Plattdeutsch que yo no entendía. Ellos evidentemente eran buenos cristianos, pero yo no entendía lo que decían. Así que regresé con lo mismo. Al final llegó mi papá. Llorábamos de verlo, de alegría y de pena, que estaba metido en el mismo problema que nosotros. Pero era de gran ayuda para nosotros, porque él nos dijo, el día que se acaba la guerra no va a haber ni miga de comida, tenemos que empezar a orar. Así que del pancito que nos daban para mí, mi hermana, para 3 días, ahorrábamos un pedacito y siempre comíamos el anterior y guardábamos el fresco. Total que el momento que se acabó la guerra teníamos 3 panes y 2 conservas. Una noche desaparecieron los alemanes y la noche siguiente empezaron a pasar los tanques rusos. Qué bendición tan grande que en los muros de Terezín había pintadas grandes calaveras y en ruso decían, no entren, tifoidea. Eso nos salvó porque no nos violaron como a tantas miles de mujeres y niñas por toda parte por donde pasaban los alemanes.
Luego un día logramos salir de Terezín y llegamos a la estación de tren. Nadie no sabía cuándo viene el tren, nadie nos pagaba porque nadie no tenía tampoco dinero, pero al fin asomó el tren lleno de gente, pero logramos meternos paraditos ahí aplastados. Cada persona que estaba adentro podía contar una historia tremenda de lo que pasaron en Alemania en los bombardeos y en los trabajos forzados. Pero habían 2 niños. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Qué quiere decir no sé? Es que nuestra mamá nos llamaba algo y la señora en Alemania nos puso otro nombre. Los niños estaban 2 años en Alemania. Cuando llegaron, el pequeño tenía 2 años y la niña 4. No sabían ni cómo se llamaban, ni qué familia, ni de dónde, ni nada. Espero que la Cruz Roja logró encontrar sus familiares. La primera noche pasamos con mi primo en Praga y la mañana siguiente regresamos a la estación de ferrocarril. Dijeron, podemos llevarles, pero si van a Brno solo podemos dejarle a 30 kilómetros de la ciudad, porque los puentes están bombardeados. Pero nos fuimos y nos tocó 3 veces bajar sostenidos en una piola hasta el río, trepar en el otro lado y por la tarde llovía y lejos, cansados a muerte, vimos la ciudad. Entonces asomó un carro. Bueno, van a decir un carro y qué. Pero en ese momento nadie no tenía un carro. Y el que tenía el carro escondido en alguna parte no tenía gasolina para ponerlo en marcha. Pero asomó un carro. Cuando le dijimos que venimos del campo de concentración, nos llevó, yo sentada en la falda de mi hermana, y nos llevó hasta la casa. Todo destrucción, al frente, al lado, todas las casas arruinadas. Y en el patio, 46 mujeres murieron en una fábrica de gorros. Qué bendición tan grande era de volver a encontrar a nuestra mamá. Qué abrazo, qué felicidad. Juntos, otra vez juntos y libres. Pero sabrán qué palabras eran las primeras que dijo mi mamá. Saben que no tengo ni miguita de pan para ofrecerles a que coman. Así que sacamos el último pancito y la última conserva y lo compartimos para la cena y para el desayuno el día siguiente. El día siguiente vino mi enamorado Otto. Él venía de la iglesia, muy elegante como siempre, a preguntar a mamá si oyó algo de nosotros. Qué júbilo cuando oyó que ya regresamos. Yo tenía puesta una bata vieja porque la ropa que lavamos anoche no se secaba todavía, pero me dio un abrazo tan cariñoso. Y entonces luego salimos a la calle y después de 27 meses hemos podido probar leche y huevos. Y en corto tiempo nos dieron boletos especiales porque venimos del campo de concentración y en una semana ya las cosas empezaron a normalizarse. En pocos días Otto me llevó a la reunión de jóvenes. Esa foto es tomada hace 8 años y las señoras de pelo blanco son las que venían a las clases de juventud conmigo. Era tan precioso, cantaban, estudiaban la Biblia y ese compañerismo tan bello. A mí me gustaba mucho ir a esas reuniones. Corto tiempo más tarde invitamos a un evangelista de Escocia que se llama James Stewart.
y yo inclusivamente ayudé a repartir las invitaciones. Cogimos la sala más grande, el cine más grande de la ciudad, y se llenaba por completo. Y la tercera noche el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo entendí que el Señor Jesús era el Mesías a quien yo esperaba. Que Él podía perdonarme, pero que yo también tenía que perdonar, aunque mataron a 36 de mis parientes. Porque la Biblia dice, perdónanos como nosotros también perdonamos. Quiere decir, si yo no perdono, el Señor tampoco no me perdona. ¿Y dónde me quedo? Entonces, después de en el año 48, mi papá empezó a decir, fuera, no nos vamos a quedar aquí. Primero nos casamos con Otto y luego nos alistamos para ir a Ecuador. En el campamento de trabajo solo hacíamos trabajos, pero no había las cámaras de gas que en Auschwitz, donde eliminaban las personas que ya eran muy flacas y malucas. Y nosotros llegamos a Terezín por la causa, porque mamá era católica. Ella tenía que traer los documentos que fue bautizada ella, sus padres y sus abuelos. Si no hubiera tenido completa todas esas certificados de bautismo, hubiéramos quedado entre judíos completos. Pero como éramos medio judíos, llegamos a Terezín mucho más tarde que los demás judíos. Solo tiene posibilidad de una ducha caliente cada mes. Solo tiene posibilidad de lavar las sábanas, y las camas están llenas de pulgas y otros bichos, cada 3 meses. Y solo puede mandar una tarjetita a sus padres cada mes, 20 palabras en alemán en letra imprenta. Y entonces imagínense qué vida es, ¿no? Bueno, siempre orábamos para que el Señor nos deje con vida, y las palabras Dios me dio, Dios quitó, nos dio la calma. Entonces llegamos a Ecuador, que entonces era un país subdesarrollado en comparación a Checoslovaquia, pero era un país libre. Uno podía decir lo que quería, ir a la iglesia que le daba la gana, y no le perseguían por nada. Un país tan precioso como Costa Rica ahora. Cuando llegamos, empezamos a vender muchas cosas y compramos un almacén de bordado, y nacieron mis hijos Otto y Georgina. Mi esposo Otto cambió unos muebles por un carro y empezó un negocio de autos, y al fin tenía distribución de Oldsmobile y Opel. Cuando Georgina tenía 10 años, Otto dijo, ustedes deberían que ir a un campamento cristiano en Estados Unidos. Y nos recomendaron Word of Life, que estaba en el estado de Nueva York. Y nos fuimos con Georgina allá. Nos enseñaron sobre todo los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe.
¿Y cómo podría uno llevar los frutos del Espíritu Santo si no perdona? Si no perdona, vive amargado y no puede vivir feliz, ni estar contento, ni vive en paz. Así que uno tiene que perdonar las cosas chiquitas y las cosas grandes para que el Señor también le perdone y para que pueda llevar los frutos del Espíritu Santo. Fuera de eso nos enseñaban, decían, tú no tienes que ir a África para ser misionero. Suficiente si donde estás tú abres un club bíblico. Y cada día asomaba una persona que daba testimonio, el más chiquito. Éramos 5 en mi fábrica y ahora somos 50 en el club bíblico. El más grande de una universidad dijo, éramos 10 en la primera reunión y ahora somos 3,000. Y mi hija Georgina, entonces de 10 años, paró a uno de los directivos y le dijo, yo quiero abrir un club bíblico cuando regresamos a Ecuador y mi mamá no quiere permitírmelo. El doctor Bullrich dijo, si usted no quiere abrir un club bíblico, no lo haga. Me miró a los ojos, pero no me vaya a parar esa niña. Así que llegamos a la Merced y Georgina abrió un club bíblico. En corto tiempo yo me di cuenta, el primer día éramos solo 7, mi suegra, mi papá, yo, el niño Otto muy chiquito, la sirvienta, el jardinero y una chica más. Y así Georgina arregló oí un movimiento, ¿qué pasa? Niña Georgina nos ordenó que limpiemos ese cuarto. ¿Para qué? Club bíblico. Entonces limpiaron el cuarto donde estaban muebles del jardín y ella hizo poner un banquito, unos ladrillos y una tabla encima y colocó en la pared un cuaderno que le dieron con un dibujo, con un versículo bíblico y empezó a dar la clase. El librito sin palabra, el negro, el corazón lleno de pecado, el rojo, la sangre de Jesucristo que nos limpia el pecado, el blanco, el corazón limpio, el dorado, las calles doradas del cielo y el verde creciendo en la Biblia. Y la chica pregunta, ¿cuándo es la siguiente lección? Era muy bonito, mañana. Pero cada uno tiene que traer un amigo. Por eso el club bíblico creció muy rápidamente y yo en cierto momento me di cuenta que tengo que continuar dando las clases. Yo, cabeza hueca, con malas notas, nada de seminario, nada de universidad. Pero si uno se pone en las manos del Señor, el Señor le ayuda. Conseguimos los materiales de flanerógrafo y yo estudiaba todos los días y cuando tocaba la clase no me acordaba nada, pero si ponía en orden las figuras, mirando la figura siguiente, acordaba que sigue. Entonces logré dar clases desde Adán y Eva hasta los viajes de apóstol Pablo y Pedro. En algunos años, en ese tiempo ya el club bíblico había crecido a 150, 200, inclusivemente venían adultos. Y ese club bíblico fue la semilla porque hoy hay 5 pequeñas iglesias en los alrededores de la Merced. Cuando Georgina tenía 21 años, estaba lista para empezar el programa checo de la HCJB, el radio más grande cristiano en ese tiempo. Ella, el Señor le llamó desde jovencita y sabía y se preparaba para hacer eso. Cuando un rato me preguntó, mami,
tú puedes ayudarme a contestar las cartas, que escribir el checo es muy difícil. Y yo dije, ¿cuántas cartas recibes? 46 en un año. Yo dije, a mí me gusta escribir, yo puedo lograr eso. Entonces me acordé que cuando yo tenía 3 años, estaba en tercer grado. Cuando estaba en el tercer grado llegué a la oficina de mi papá y la secretaria justo no tenía nada que hacer. Muéstreme cómo trabaja ese aparato. La lección era 10 minutos. Aplastas este botón, sale la mayúscula, aquí está la coma, etc. 10 minutos. Así que escribí mi primera carta. Mi querida mamá, como no tengo que hacer, te escribo una carta. Como no sé qué escribir, termino, besos, Lilia. Y eso era mi única clase que yo recibí para escribir a la máquina. Nada en la escuela ni nada de eso. Y hasta ahora escribo con los deditos muy despacio. Pero cuando empecé a trabajar para los oyentes que escribían a Georgina para el programa checo, al principio tenía que escribir una carta con 9 hojitas delgadas que entraban en el aparato. Si había con el papel carbón y si escribían más que 9 personas, tenía que volver a escribir la carta. Yo escribía cada mes una carta. Luego me enseñó a usar la computadora, que un día ella me dijo, tienes que aprender computadora. Yo a mi edad, pero como papá nos enseñó a decir desde chiquito, nunca quiero oír, no sé, no puedo. Siempre tienes que preguntar, si no lo hice todavía, por favor, enséñeme cómo se hace. Así que le dije, bueno, enséñeme cómo se hace. Me llevó a la oficina y yo anotaba con todos los detalles. Eso se aplasta para abrir, aquí se conecta, y con todos los detalles. Cuando llegó el aparato al lugar donde vivíamos, completamente diferente. Pero logré abrirlo, logré conectarlo, empecé a escribir, ¡pum!, se acabó. Y yo pensé que lo arruiné. Si tendría malos nervios, me daba ataque al corazón, pero se fue la luz. Y entonces con la computadora y con fotocopias y todo eso, logré a contestar hasta 3,000 cartas al año. Y la persona que vino después de mí, el primer mes me preguntó, ¿y todos esos son tus familiares? Yo dije, no conozco a ninguno, mis familiares murieron en campos de concentración, nunca he visto a esa gente, pero yo tenía siempre una notita. Mamá se quebró la pierna, entonces pregunté cómo va la pierna de mamá. Y detallitos así me contestaban como si fueran amigos. Y gracias a Dios, al final contesté 3,000 cartas y ahora puedo comunicarme con la computadora, con mis familiares. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos hecho algunos viajes para Checoslovaquia y en cierto momento llevábamos películas de Moody. Cuando los teníamos en la casa, proyectábamos las películas Moody y invitamos a gente que nunca asistiría a la iglesia. Y lo precioso era que siempre que pasábamos la frontera y traíamos cosas prohibidas como eso, el Señor cerraba los ojos de los aduaneros y mi marido les distraía con alguna cosa curiosa y siempre logramos atraer lo que llevábamos.
en cierta ocasión radios, luego Biblias en checo, luego Biblias en ruso, pero por maletas. Y en una ocasión llevamos también 4 series de franelógrafos que una amiga nuestra ha traducido y viajaban por toda Checoslovaquia. Cuánto más fácil es hoy día que uno puede invitar a alguien a la casa y presentarles un DVD o una cosa por el estilo. Yo también un cierto tiempo tenía un grupo de damas. Cada señora cristiana tenía que traer una amiga que era interesada, pero que no se dejaba invitar a una iglesia, pero sí a un té. Así que hacíamos esos tés, qué precioso que era. A veces invitaba a diferentes misioneras, inclusivamente a Zulay Carmona, que en ese tiempo estaba en Quito. Pero después de 2 años yo pensé, bueno, era precioso, pero no muy efectivo. Pero la palabra no vuelve vacía. Un día me fui a una boda, a una iglesia que yo no conocía. Unas señoras se me lanzaron al cuello, hermana Lili, eran las que venían de interesadas. La una ya dirigía la escuela dominical, la otra música y la tercera tenía un grupo de damas en la casa. También cuando iba a la playa, preguntaba a niños, ¿quieren aprender a cantar un corito y oír una historia bíblica? Sí, sí. Entonces, a las 3 vengan acá y traigan amigos. Había una palmera allá, sentaba yo los niños en la palmera y les daba la clase. Años más tarde, los del campamento Nueva Vida se fueron con una carpa para predicar y regresaron y dijeron, encontramos un grupo de jóvenes que todavía recitaba los versículos bíblicos que usted les enseñó y cantaban los coritos que usted les enseñó y venían todas las noches a las reuniones que dábamos ahí. Cierto momento, el Señor nos guió para que compremos una propiedad para construir un campamento. Al principio mi marido dijo, no lo quiero aquí al frente de mi casa, van a hacer mucha bulla, pero al fin el Señor le convenció y nos dimos cuenta que allá quería el campamento. Así que con la ayuda de Dios construimos el campamento que tiene 500 camas, tiene 20 edificios, canchas de fútbol, canchas de básquet, lagunas y sigue todo suficiente. Y un pastor dijo en un momento, si no fuera por el campamento Nueva Vida, la iglesia ecuatoriana no sería lo que es. Así que gracias a Dios, termino con todo lo hago para la gloria de Dios, la honra y gloria sea al Señor por todo lo que se ha hecho. Y quiero terminar todavía con un pequeño detalle que el Señor Jesús dice, id y predicad. Eso no es solo para los curas y los pastores, es para cada uno de nosotros. Y si usted va a decir, no sé, no puedo, no es correcto. Señor, enséñeme a hacer, muéstreme qué es lo que debo que hacer yo. ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y el Señor le va a enseñar dónde y de qué manera puede servirle. Que el Señor les bendiga grandemente y es un privilegio para mí es poder estar aquí.
Lo que quiero decir yo, que cada uno tal vez no puede trabajar para una radio o construir un campamento, pero cada uno de nosotros debe que hacer algo para la viña del Señor. Amén. Cada uno debemos que preguntar, Señor, ¿qué puedo hacer? Y cuando le digan, no digan, yo no sé, yo no puedo. Señor, enséñame cómo hacer. Y se pone en sus manos y el Señor le va a enseñar y usted podrá servirle de una y otra manera. Yo empecé a servir al Señor solamente después de haberlo recibido, después de haber entendido que el Señor Jesús es el Mesías que yo esperaba como judía. Y entonces luego el Señor me guió para que haga lo que logré hacer, gracias a Dios por haber podido hacerlo. Si te fijaste en el detalle, doña Lili servía en la iglesia repartiendo invitaciones para la campaña evangelística y todo, pero todavía no conocía al Señor. Ella nada más sentía la presencia de Dios, pero no de forma personal, según lo que entiendo. El tercer día de la campaña, el Señor tocó su corazón a través del Espíritu Santo y ella ahí se doblegó ante él y dijo, Jesús es el Mesías. Es interesante un detalle, ya decía, una de las cosas que más me costó creer que Jesús era el Mesías era porque la Virgen, ¿cómo iba a ser virgen a la hora de nacer? Pero el rato que acepté al Señor, dije, pero si era el Hijo de Dios, Él no podía nacer de la misma manera que yo y cualquier otro. Tenía que nacer de una manera muy diferente porque es el Hijo de Dios. Bueno, mi papá no se opuso porque, en fin, él también se casó con una católica. Como le conté, había grupos de católicos y grupos protestantes, pero se reunían a escondidas en una parte, en un altillo, no era público que se reunían allá. Pero sí había entre los judíos gente que se entregó al Señor. No, mi esposo iba a una religión evangélica, pero luego se fue a la casa de donde le invitaron, donde un amigo, donde él se entregó al Señor Jesús. Y él contó que era tan feliz que saltaba y brincaba por el parque en el camino a la casa, tan feliz estaba de haberse entregado al Señor. Entonces luego me dijo, tú debes que leer la Biblia, pero lastimosamente no dijo, debes que empezar en el Nuevo Testamento. Nos fuimos a Ecuador, queríamos ir a Estados Unidos, pero la cuota de espera eran 7 años. No teníamos 7 años de tiempo, teníamos que ir a alguna parte donde nos aceptaban ya. Y la historia era que Checoslovaquia vendió a Ecuador armamento. Y como Ecuador no podía pagar y el sucre, la moneda ecuatoriana, no era convertible a dólar, entonces un día salió en el periódico en Checoslovaquia: si usted quiere ir a Ecuador, deposite 30,000 coronas a la cuenta del armamento y recibirá en el Ecuador 30,000 sucres y podrá venir a Ecuador. Y yo tenía parientes muy ricos y, en fin, enviaron 5 jóvenes para que hagan experiencia en Sudamérica y regresen en 3 años.
Entonces, como ellos tenían dinero, hacían negocio de ganado y fueron a las fincas y podían pagar con anticipación el ganado que se llevaban y se ganaron el negocio de ganado muy bien. Y por supuesto se han hecho amigos de los terratenientes que a la vez eran miembros del gobierno y que les dieron la posibilidad de conseguir visas para todo el resto de familia, que éramos 18, porque los jóvenes que sobrevivieron se casaron y venimos 18. Hay una tendencia en el área teológica que dice que la historia de salvación de la iglesia evangélica, de los cristianos, y la historia de salvación de los judíos van paralelas. Pero hay indicios en la escritura de que no, más bien en algún momento se encuentran esas dos historias y hay, como dice la escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, en algún momento esa tendencias se juntan. La pregunta de uno es, ¿qué cree doña Lili en cuanto a esa unión entre los judíos y los cristianos? Bueno, se supone que los judíos y los cristianos tenemos que colaborar, si no los musulmanes nos ganan. Después de la guerra en Checoslovaquia ganaron los comunistas. Y en el tiempo de los comunistas, si usted mandaba a sus hijos a la iglesia, no podían estudiar, les mandaban a trabajos forzados en alguna parte. Entonces había muchos cristianos en prisión y muchos trabajaban clandestinamente también.